¿Qué es epistemología? Cuando aprendemos algo y ese algo se nos da como un saber sustentado, más allá de la mera opinión o la creencia por fe, o cuando nuestro propio estudio e investigación nos llevan a un revelar, a un darse cuenta y aprehender, decimos entonces que conocemos algo. Imagina si pudiésemos adentrarnos en ese conocer y despejar lo que su superficie propone, y pudiésemos echar un vistazo a los andamiajes del saber, al sustrato y sustento de aquella cosa intangible que llamamos conocimiento. Imagina que pudieras navegar por el mar histórico del conocimiento y apuntar aquí y allá sus orígenes, sus maneras de presentarse, sus estilos del pensar, y navegando en ese histórico del conocimiento, que tu viaje te remita a decenas, a cientos o miles de años en el pasado del pensamiento humano. Imagina que buscando en las capas del subsuelo del conocimiento, encuentras categorías comunes a uno u otro tipo de conocimiento, formas y perspectivas de ver el mundo, como si se tratase de los estratos de la arqueología que cuidadosamente se excavan y registran. Ese navegar por las aguas del conocimiento y ese excavar de sus raíces, más abajo del contenido y la proposición, más abajo de la teoría y el concepto, es a lo que llamamos epistemología. La epistemología es el estudio sistemático del conocimiento como tal, del conocimiento como la cosa que se indaga. Enfatiza particularmente la naturaleza del conocimiento científico, la filosofía del pensamiento científico y de sus saberes, sus maneras y formas, los problemas del sustento y fuentes de los conocimientos, y también los asuntos de la investigación y el método en cuanto a posibilidades y condiciones. La epistemología es una ciencia de la ciencia. Es un ejercicio de segundo orden cuyo objeto es el conocimiento sustentado que se practica en la ciencia. Mario Bunge definía la epistemología como una disciplina que tiene una doble disposición. Estudia tanto a la investigación científica como al conocimiento científico. Por decirlo de otra manera, estudia el verbo de la ciencia y su sustantivo, el proceso de hacer ciencia y sus productos, el método y el resultado, la orientación y el destino. En cierto modo, cualquiera que haya investigado y reflexionado sobre su propia actividad está haciendo epistemología. En ese sentido, la ciencia moderna emerge simultáneamente con las reflexiones epistemológicas. Por ejemplo, Robert Boyle proponía una manera de hacer ciencia al tiempo que reflexionaba sobre el experimentalismo. David Hume hacía lo propio y reflexionaba sobre el empirismo. Y Augusto Comte prescribía cómo debe ser una ciencia que supere la teología y la metafísica, al mismo tiempo que fundaba el positivismo. Ahora, a estas posturas sobre el conocimiento, como son el experimentalismo, el empirismo y el positivismo, se les llama episteme. La episteme es la postura o la vertiente de cómo se conoce, mientras que la epistemología es el estudio y reflexión sobre aquella postura o vertiente. Ciencia, filosofía y epistemología entonces van de la mano. Sin embargo, no es hasta el siglo XX cuando la epistemología se desarrolla como un campo distintivo y empiezan a asomar los primeros epistemólogos profesionales. Siempre que alguien reflexione sobre sus propias maneras de investigar y las cualidades del conocimiento que deriva de su ciencia, está haciendo epistemología. Pero los epistemólogos se dedican a esas reflexiones de una manera sistemática y haciendo comparaciones entre una y otra disciplina, entre uno y otro paradigma, entre tal y cual vertiente del saber y el conocer, en definitiva, entre epistemes. Bunge pretende ordenar el campo de la epistemología delimitando los problemas que ésta debería tratar. Según el autor, esos problemas son la lógica del conocimiento científico, como cuando se expresa formalmente una teoría o se compara una con otra al nivel lógico, la semántica del conocimiento científico, como cuando se sintetiza el contenido fáctico de una teoría, la nociología
o teoría del conocimiento relacionada a la actividad científica, la metodología como problema epistemológico, la ontología de los entes de la ciencia, como cuando se responde a la pregunta ¿qué es una ley y qué es una teoría?, la axiología, que versa sobre los valores del quehacer científico, la ética de la ciencia y la técnica, y la estética con que se presenta el conocimiento científico. Aunque Bunge es exhaustivo con esos pilares de la epistemología en relación a la práctica científica concreta, quizás pasa por alto otras características de la epistemología, como la filosofía más amplia del conocimiento y de las maneras de pensar que abrazamos los seres humanos en cierta comunidad, en cierto contexto y en cierta época. La epistemología presenta una oportunidad de doble dirección aún más amplia de la que planteaba Bunge, pues ella tiene un doble contacto tanto con la filosofía en general como con la ciencia en general. Preocupada por la esencia y el cambio de ese intangible que es el conocimiento científico, la epistemología mantiene un nexo inseparable con la filosofía. Su quehacer intelectual está precisamente en ese trecho entre la filosofía y la ciencia. La epistemología filosofa para entender a la ciencia, y de la mano del conocimiento científico hace filosofía. Se ubica la epistemología en ese cruce de la filosofía que perdura y la ciencia que cambia, entre la filosofía que es a veces reflexión primera y germen del conocimiento, y la ciencia que es desarrollo teórico, fáctico, investigativo y constituido sobre cambiantes patrones de la historia, de lo tangible, de las sociedades y de la técnica. Así, la epistemología no solo explica y orienta la investigación, juzgándola útil o no, como quería Bunge, sino que además aporta a la filosofía el análisis e historia del conocimiento, aporta una metafísica de sus fundamentos y una genealogía de sus desarrollos. Y en lugar de limitar permanentemente los criterios que hacen de algo una ciencia, la epistemología es capaz de abrir las posibilidades a otros métodos científicos que compartan la rigurosidad, sistematicidad y profundidad de otras ciencias. Y más aún, es capaz de ofrecer fructíferos cruces inter y transdisciplinarios que cuenten con más de una perspectiva o paradigma. En una palabra, la epistemología es la crítica del conocimiento científico. Epistemología como filosofía del conocimiento. Si tú preguntas a varias personas de dónde viene el conocimiento, qué significa conocer, con qué criterios se valida un conocimiento, cuál es la fuente principal de la que emanan los saberes y conocimientos, cuál es la condición de posibilidad y aprehensión, y otras preguntas de ese estilo, recibirás diferentes respuestas. Algunas personas te dirán que accedemos al conocimiento por la razón. Otras dirán que los conocimientos son ideas o se acercan a ideales. Otros te dirán que son nuestras capacidades sensoriales las que recogen indicios de la realidad. Y otros aún comentarán que todo el conocimiento se basa en experiencias y evidencias. Estas respuestas dispares vienen a dibujar y delimitar doctrinas del conocimiento. Doctrinas o ismos, como son el empirismo, el racionalismo, el idealismo. A cada una de esas doctrinas del conocimiento les llamamos episteme. Ahora, como hay tantas maneras de contestar a las preguntas sobre el conocimiento, como hay tantas vertientes epistémicas, nos vendría muy bien categorizar las respuestas y las vertientes. Y ese precisamente es el esfuerzo que se hace cuando alguien habla de cosas como el estructuralismo, el idealismo, el experimentalismo y así. Quien habla en esos términos está indicando que a tal o cual investigación o conocimiento le subyace una doctrina de la estructura o de la idea o del experimento. Pero claro, estas cajas epistémicas a las que ponemos nombres no dejan de ser aproximaciones didácticas a las diversas respuestas que se dan a la pregunta del conocimiento. Bien puede ser que alguien tenga tendencias, por decir,
mecanicistas y utilitaristas al mismo tiempo, o mejor dicho, que alguien simpatice con dos o más categorías epistémicas. Sin embargo, vale igual el esfuerzo de clasificar las maneras con que la gente aborda al conocimiento. El investigador venezolano Marcos Barrera ha hecho precisamente ese esfuerzo de categorización y con su mapeo de las posturas del conocimiento nos dibuja un paisaje de la historia del pensamiento humano, un paisaje constituido por territorios que atañen a los diferentes saberes. Les llama a esas posturas modelos epistémicos y las divide en aquellas que dan origen a otras y en aquellas que se derivan de las primeras. Según este autor, los modelos epistémicos originarios son el naturalismo, el realismo, el idealismo, el humanismo o antropocentrismo, el materialismo y el ontologismo. Estas etiquetas permiten ubicar al intelecto y al acto de saber en coordenadas de ese paisaje del conocimiento. Por la importancia de los modelos epistémicos originarios como padres conceptuales de sus derivados, he aquí un breve bosquejo de cada uno de ellos. El naturalismo es la corriente cultural y filosófica que da importancia suprema a la naturaleza, como fuente del conocimiento y orientadora de la praxis humana y social. Hace énfasis en el ambiente, nociones especie e individuo, los sentidos, la condición natural de los organismos en interacción por instintos en leyes de la naturaleza. Se centra en condición originaria, natural, orgánica, física, biológica, fisiológica. Según este modelo, el conocimiento proviene de procesos naturales, de leyes y principios que se consideran sabios y suficientes, y sus métodos se caracterizan por lo instintivo, por la observación, la definición de contextos, la precisión de leyes y principios. El idealismo da primacía a las ideas en la generación del conocimiento. Para el idealismo, la realidad se evidencia en las ideas. Se entiende que éstas tienen existencia propia y que la labor del intelectual es expresar dichas ideas. El conocimiento existe y la investigación expresa un conocimiento que está dado y tiene naturaleza ideal. Las ideas, estructuradas como matriz interpretativa, prevalecen frente a la realidad y por su medio la realidad es percibida como idea. En el realismo, los hechos, estados de cosas o correlatos ontológicos de las ideas o el conocimiento determinan información, proveen conocimiento. La postura realista desconfía de las ideas, centra su atención en los hechos, en el devenir de las circunstancias independientemente de que dicha circunstancia se conozcan gracias a la intelectualidad. La verdad está dada por la adecuación de la idea con la cosa. Para el realismo, el método por excelencia es la observación de la realidad, la precisión de la cosa que informa al observador. El humanismo o antropocentrismo es la actitud científica y del conocimiento que centra en el ser humano el referente principal, el humano como medida de todas las cosas, mujer, hombre, niña, niño, familia, pueblo, sociedad, determinando la manera de apreciar las cosas y de actuar. El humanismo privilegia el estudio y comprensión del ser humano en el universo. El materialismo, en cambio, fundamenta la actividad relacionada con el conocimiento en una condición exclusivamente material o en estrecha dependencia con la materialidad. Considera lo real, la sociedad, el conocimiento y cualquier otra posibilidad dentro de las condiciones y características propias de la materialidad. Es la materia la fuente de conocimiento y el estudio de la condición material permite entender la existencia de la totalidad. Y por último, el ontologismo parte de reconocer la existencia del ser. El ser, en cuanto que existe y es pensado, es. Como metafísica se da en dos derivaciones, una destinada a reconocer a Dios como fuente de todo conocimiento y ser, y otra dispuesta a destacar como propósito ulterior el acceso al conocimiento, constituyéndose entonces en una nociología. Ahora, como se ha dicho ya,
hay muchas otras maneras con las que las personas caracterizan aquello que consideran que es el conocimiento. Y en la cita de Barrera que hemos leído ahora, solo hemos mencionado 6 de esas maneras. Pero el autor tuvo la previsión de describir también las derivaciones de cada uno de esos modelos epistémicos originarios. Así, por ejemplo, tenemos que del naturalismo se derivan epistemes tales como el funcionalismo, el estructuralismo y el constructivismo. Del idealismo se derivan vertientes relacionadas al dualismo y el dicotomismo. Del realismo da origen al empirismo, positivismo, experimentalismo y pragmatismo. El humanismo se desarrolla en corrientes como el racionalismo, psicologismo y existencialismo. El materialismo origina modelos como el mecanicismo, fisicalismo y economicismo. Y el ontologismo alberga epistemes como el esencialismo, el teologismo y el panteísmo. Esto solo por mencionar algunas de las vertientes epistémicas, pero lo que importa de estos numerosos modelos, de esta numerosa lista, es que las personas consideramos que hay características principales que determinan al conocimiento y que son la fuente del que éste emerge, y que por lo tanto damos más importancia a una cosa u otra cuando se nos pregunta que cómo se conoce, que por qué se conoce, que cuándo se conoce, que para qué se conoce, que en qué condiciones se llega a conocer. Nuestras respuestas a la pregunta del conocimiento no son un mero rasgo de la personalidad o de la psique individual, sino que tienen consecuencias sobre cómo creemos que debe hacerse la ciencia y cómo ésta podría serle provechosa a la humanidad. Epistemología para la ciencia. Entre otras cosas, la epistemología es un componente de la descripción y entendimiento de la ciencia como actividad intelectual y humana. La episteme abrazada por una comunidad científica ayuda a explicar la evolución de su disciplina y la dinámica de su grupo. Por tanto, la epistemología es también un ejercicio en filosofía de la ciencia y en sociología de la ciencia. Norcetina, por ejemplo, demostró cómo uno de los ejes de organización del trabajo científico es precisamente el de la cultura epistémica que predomina en un grupo de investigación. Esto es, cómo una comunidad entiende la derivación del conocimiento que erige, cómo entienden su condición de posibilidad e incluso cómo justifican sus afirmaciones para la obtención de financiamiento y legitimidad social. Por ello, la autora se refiere a la episteme como la racionalidad de la ciencia. Vista de esta manera, la corriente epistémica es como un campo de fuerza que ayuda a moldear el paradigma y el estilo del pensamiento de un grupo de investigadores, y que les provee incluso de un vocabulario con el que comunican al mundo exterior sus preocupaciones, motivaciones y objetivos. La diferencia, a veces irreconciliable, entre culturas epistémicas explica por qué a ciertas comunidades de científicos les cuesta tanto aceptar a otras comunidades de científicos. Los positivistas, por ejemplo, tienen fama de ser altamente exclusivos con lo que consideran ciencia y con lo que rechazan como pseudociencia o no ciencia. En el positivismo, el peso de la prueba del conocimiento científico está en la comprobación y verificación de teorías por medio de hipótesis expresadas según variables y constantes. A esto es a lo que se ha llamado el método hipotético deductivo, lo habrás escuchado. Alguien firmemente ubicado en esta tradición podría llegar a despreciar otras ciencias y métodos porque consideraría que el suyo es el método con mayúsculas, el único método que supuestamente sirve para hacer ciencia y que además demarca qué es y qué no es ciencia. La epistemología ayuda a ver que exclusividades y criterios de demarcación sesgados, como los del positivismo lógico, son prejuicios con otras maneras de hacer ciencia. Por eso cuando se habla de el método científico en singular y mayúsculas, es posible que estemos ante una opinión muy cerrada de lo que significa hacer ciencia. Lo mismo cuando alguien propone que hay ciencias duras y ciencias suaves. La epistemología apunta a que esas categorías no tienen ni potencial analítico para entender mejor a la ciencia,
ni fundamento suficiente para guiarla. La investigadora venezolana Jacqueline Hurtado no solo que ha encontrado uno o dos métodos de la investigación, además del que defiende el positivismo, sino que ha catalogado hasta 10 tipos de investigación distintas. Ha descrito detalladamente los modelos epistémicos y métodos científicos que atañen a cada uno de esos tipos de investigación. Sugiere la autora que a lo largo y ancho de las disciplinas científicas hay investigaciones del tipo exploratorio, descriptivo, analítico, comparativo, explicativo, predictivo, proyectivo, interactivo, confirmatorio y evaluativo. Esta vista panorámica de la investigación científica que provee Hurtado da un indicio de la limitación que implica el afirmar que solo hay un solo modelo epistémico que atañe a la ciencia, supuestamente el positivismo, y que a su vez éste engendra un solo tipo de investigación, supuestamente la de tipo confirmatorio, con un solo método para todos los casos, supuestamente el hipotético deductivo. Más bien, la autora detalla los 10 tipos de investigación que se siguen de diferentes epistemes y que emplean distintos métodos. Esta manera integrativa y no exclusivista de ver a la ciencia tiene importantes implicaciones para nuestra concepción de ciencia y para su estrategia y gestión en instituciones que llevan a cabo investigación científica. El proceso investigativo por lo general contiene aspectos de diversos paradigmas. En el fondo, cada paradigma o modelo epistémico conceptualizó el proceso investigativo desde un aspecto particular y no desde su globalidad. Los empiristas consideraron que investigar era solo describir. Los estructuralistas asumieron que investigar era solo analizar y explicar. Los positivistas plantearon que investigar era solo verificar hipótesis. Los pragmáticos consideraron que investigar era solo cambiar la realidad. Sin embargo, el proceso investigativo es todo eso y más. Más allá de la complementariedad de técnicas, es necesario trascender los paradigmas. El científico necesita integrar las diversas perspectivas y esto solo puede hacerlo mediante una concepción holística de la ciencia que permite ubicar estas y otras propuestas en un esquema epistémicamente coherente y aplicable a cualquier área del conocimiento. Para la holística, un nuevo paradigma no es contradictorio al anterior, lo complementa desde una perspectiva novedosa y original. Por lo tanto, los diferentes modelos epistémicos en investigación se consideran como maneras complementarias de percibir la misma realidad, es decir, aspectos complementarios del proceso investigativo global. Posibilidades de la epistemología. Bunge decía que el epistemólogo casado con la ciencia y la filosofía es capaz de desenterrar los supuestos filosóficos en las investigaciones científicas, dilucidar los conceptos de la ciencia y el método, ayudar a resolver problemas en la intersección científico-filosófica, reconstruir teorías eficientemente, aclarar ideas de la ciencia en la sociedad y las políticas que le convienen en su contexto y servir de puente entre la filosofía y la tecnociencia. A estas posibilidades hay que añadir otras, como el reconocimiento de las ciencias que puedan estar siendo injustamente rechazadas con base en sesgos epistémicos. Así como dicen que viajar a uno le abre la mente, que conocer otras gentes y culturas a uno le vuelve más comprensivo, que leer tanto novelas clásicas como de vanguardia a uno le vuelve más agudo, que abrirse al disfrute y la práctica de las artes a uno le vuelve más sensible, pues asimismo es con la epistemología y el conocimiento. Pues exponerse a diversas formas y maneras del entendimiento a uno le vuelve más perspicaz para con los conocimientos que diferentes actividades humanas generan. Obviamente con énfasis especial en el conocimiento que las diferentes disciplinas científicas producen y comunican. Pero en fin, con un gran abanico de posibilidades para entender todo tipo de conocimientos. En este sentido, la epistemología abre las posibilidades de desarrollos intelectuales enmarcados en vertientes epistémicas varias. Es cierto que el practicante de la ciencia puede estar comprometido con una corriente epistémica más que con otra, pero la epistemología le da la oportunidad
de tener constancia de la existencia de otras corrientes y de sus particularidades, de que hay otras perspectivas de aquello que estudia con tanto brío. La comprensión holística de la ciencia que propone Jacqueline Hurtado integra todos los tipos de investigación y los caracteriza con sus diversos métodos científicos y los rastrea hasta sus raíces epistémicas. Ese es el tipo de integración que puede llevar a que los centros de investigación, grupos científicos y universidades se abran a todo el abanico de posibilidades que ofrecen las ciencias naturales, sociales, formales y las humanidades, a que superen el monopolio que algún rasgo epistémico particular pueda tener sobre la producción del conocimiento. Ese es el tipo de integración que puede poner en conversación profunda a dos o más campos de la ciencia, trascendiendo sus fronteras disciplinarias para alcanzar ese carácter transdisciplinar que tanto se anhela en algunas instituciones de hoy.